A continuación tendremos la segunda parte del componente ecosistémico. Bienvenidos. Pregunta número 1. La gráfica muestra el registro de la abundancia de individuos de dos especies de insectos presentes en un campo de cultivo en cierto periodo de tiempo. La caída de la abundancia de individuos en la población 1 fue causada por la aplicación de un pesticida. De acuerdo con la gráfica, la hipótesis más probable sobre los cambios observados es A. La población 2 es depredadora de la población 1. B. La población 2 es parásita de la población 1. C. La población 1 funciona como control natural de la población 2. O D. Existe una relación simbiótica entre las dos poblaciones. Una gráfica inversamente proporcional es aquella en la que una magnitud decrece mientras la otra hace lo contrario. Aquí evidenciamos que las dos poblaciones presentan esta relación, puesto que una ejerce un control siendo depredador de la otra. Pregunta número 2. Dos poblaciones de insectos A y B que viven en el mismo sitio pueden consumir la misma planta sin que exista competencia por el alimento si A. La población B muerde los frutos y la población A los chupa. B. La población A se alimenta en el día y la población B en la noche. C. La población B es de menor tamaño que la población A. O D. La población A se alimenta de las flores y la población B de las hojas. Con la premisa de la respuesta de no hay una competencia directa, puesto que ambos explotan diferentes partes de un recurso. Pregunta número 3. El concepto de productividad ecológica se refiere a la velocidad a la que es almacenada la energía a través de la fotosíntesis en un ecosistema. Por otro lado, la biomasa se puede definir como la cantidad de materia orgánica acumulada por un organismo, una especie o una comunidad. Según lo anterior, se podría afirmar que A. En los diferentes tipos de ecosistemas terrestres la biomasa aumenta en proporción inversa con la productividad ecológica. B. La biomasa de una sola especie de consumidores de tercer orden en un ecosistema aumenta en relación directa con la intensidad de luz disponible para la fotosíntesis. C. La cantidad de biomasa definida en un momento dado no es igual a la productividad. O D. La productividad es muy similar en los organismos autótrofos, solo difiere notablemente respecto a los heterótrofos. Otro factor es que la transferencia de energía entre los niveles tróficos es ineficiente. Solo el 10% de la productividad neta de un nivel termina como productividad neta del siguiente nivel. Es a lo que denominan el diezmo ecológico. Ejemplo, cuando un conejo se come un arbolito, solo se lleva el 10% de esta productividad neta. Asimismo, quien se come el conejito se lleva solo el 10% del conejito, entonces se va perdiendo en el camino. Pregunta número 4. La fecundación externa es un fenómeno común en los organismos de vida acuática, cuyos gametos masculinos son capaces de sobrevivir y desplazarse en el agua. Una posible estrategia de las plantas con flores para el movimiento de sus gametos en tierra firme sería A. El transporte de polen por animales como abejas y colibríes. B. Los colores llamativos de los frutos para atraer aves y monos. C. Las semillas con estructuras aladas que les permiten viajar una mayor distancia. O D. La disminución del tamaño del embrión, lo cual facilita su transporte. Atraer vectores de polinización es una buena estrategia, pues los polinizadores silvestres a menudo visitan un gran número de especies de plantas. Estas, a su vez, son visitadas por muchas especies de polinizadores. Todas estas relaciones forman una red de interacción entre plantas y vectores. Pregunta número 5. En un estanque habitan 3 especies de peces herbívoros que se alimentan de la misma planta acuática. También se encuentra una especie de pez carnívoro que se alimenta indistintamente de cualquiera de los peces herbívoros. Este pez carnívoro a su vez puede ser predado por 2 especies de peces. Si una enfermedad ataca a una de las especies de peces herbívoros y disminuye su número drásticamente, muy probablemente A. La predación por parte de las especies carnívoras se incrementará. B. Tenderán a desaparecer las plantas acuáticas. C. La competencia entre los herbívoros se reducirá. O D. La competencia entre los carnívoros disminuirá. Si tenemos 3 especies que se alimentan de lo mismo en el mismo espacio y una de ellas se reduce drásticamente, vamos a tener menor presión en el medio, teniendo recursos favorables para el resto de las especies. Pregunta número 6. Los abonos contienen nitrógeno, fósforo y o potasio. Cuando el abono con el que se fertiliza un cultivo de papa en el páramo llega a una fuente de agua, se observa que la cantidad de algas y otros vegetales incrementa. Adicionalmente, se observa que los peces y otros animales comienzan a morir. Eso podría suceder A. Porque los microorganismos consumen oxígeno en exceso para poder descomponer la materia orgánica proveniente de la vegetación muerta de tal forma que el oxígeno es insuficiente
para mantener la población animal. B. Aunque aumenta la vegetación, la cantidad de oxígeno necesaria para que las plantas puedan realizar sus actividades es mayor a la que producen. C. Las plantas que hacen parte de la comunidad son incapaces de producir el oxígeno necesario para mantener a toda la comunidad acuática. O D. Los compuestos que llegan al agua, nitrógeno, fósforo y potasio, al entrar en contacto con el agua se vuelven tóxicos para las plantas y éstas sobreviven, aunque son incapaces de producir oxígeno. El exceso de nutrientes hace que las plantas y otros organismos crezcan en abundancia. Durante su crecimiento y posterior putrefacción, consumen una gran cantidad de oxígeno disuelto y aportan materia orgánica que se vuelve fango en abundancia. La eutrofización afecta la calidad de las aguas, ya que al aumentar la podredumbre y agotarse el oxígeno, las aguas adquieren un mal olor. El olor de estas aguas puede ocasionar pérdidas económicas, entre otros, problemas respiratorios y, por supuesto, afecta la producción piscícola de las zonas. Afecta a todos los animales que puedan estar en este medio. Pregunta número 7. En 1910 comenzaron a llegar provenientes del África garzas blancas a los humedales de la sabana de Bogotá. Esas garzas usan los mismos recursos de una especie de ave local o nativa, por lo que esa puede ser desplazada o sus poblaciones reducidas en la zona de la sabana. En el tiempo, la gráfica que mejor describe la situación de una población de garzas blancas y de una población de especie nativa, ¿cuál sería? La única gráfica que nos describe el proceso adecuadamente es la del literal B, puesto que aquí observamos que las garzas blancas llegan en 1910 aumentando rápidamente su población, consumiendo todos los recursos de la garza nativa, la cual desafortunadamente fue desplazada hasta desaparecer. Pregunta número 8. Un estudio comparativo realizado durante 3 años en una franja costera tropical muestra diferencias en el desarrollo del tallo principal de 2 especies de mangle relacionadas con diferentes rangos de concentración salina. De esta manera, fueron clasificados el mangle rojo y el mangle negro, como tolerantes a salinidades bajas y altas respectivamente. En el resultado obtenido se pudo ver que tanto el mangle rojo como el negro se desarrollan progresivamente a lo largo de los 3 años y que el mangle rojo alcanzó al final 2 veces la altura del mangle negro. Entre los siguientes, el gráfico que mejor representa esta situación, ¿cuál es? En este enunciado nos indican que los 2 mangles se desarrollaron progresivamente, es decir, fue una relación algo directamente proporcional, y al final uno tuvo el doble de altura que el otro, y solo hay una gráfica que nos indica este proceso, que es la del literal B. Pregunta número 9. Algunos estudios muestran que los halcones tienen mayor éxito capturando palomas de bandadas pequeñas que de bandadas grandes, debido a que en estas últimas las palomas los detectan más rápido y vuelan antes del ataque. Si se tiene en cuenta el tamaño de la bandada y la distancia promedio de reacción de las palomas a la presencia del halcón, la gráfica que mejor representa esa relación es... La gráfica se nos indica que a mayor número de palomas en la bandada, menor va a ser su tiempo de reacción, tal cual nos indica el enunciado. Por lo tanto, es una gráfica inversamente proporcional. Pregunta número 10. Se han dividido las zonas montañosas de las cordilleras colombianas en 4 franjas según la altitud, como se muestra en la tabla. Para determinar la influencia de la temperatura y la precipitación en la flora de las montañas, se comparó la diversidad de 2 sitios de la cordillera, obteniendo las gráficas mostradas. Según las gráficas se puede afirmar que A. Las zonas con temperaturas extremas presentan diversidades más bajas. B. Los páramos son las zonas más lluviosas de las montañas y su diversidad es la más baja. C. Los bosques tropicales son las zonas más cálidas y diversas de las montañas. O D. La disminución de la precipitación y la temperatura está asociada con una disminución de la diversidad. La primera gráfica nos indica que en aquellas alturas de 0 a 1000 y en más de 3500 hay temperaturas extremas. Asimismo, en la gráfica del número de especies vemos que en estas mismas alturas mencionadas con esas temperaturas extremas hay una disminución de la cantidad de individuos. Por lo tanto, la respuesta adecuada es la A.